la siguiente pregunta va enfocado a eso. ¿De qué manera las emociones pueden beneficiar o estancar nuestra relación con Dios? Empezamos con la hermana Ime con respecto a los niños, cómo benefician las emociones o estancan a nuestra relación con Dios con respecto a los niños. Mira, Pris, aquí es muy importante también. Yo creo que manejar emociones, pero también manejar algo muy importante desde pequeños, la disciplina espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Muchas veces los niños no van a querer hacer nada, no van a querer leer. Ay, es que no me siento con ganas. Así tal cual te lo dicen. Los niños son directos, sinceros y de pocas palabras. Es que, ay, tengo ganas de dormir más, quiero ir. Y le decimos, vamos, levántate, vamos al templo, vamos al culto. Ay, es que voy a dormir un poquito más. Y si tú como adulto le dices, no, pues está bien, duérmete un poquito, o hasta el rato, o algo así. Como él se sienta, el mensaje es, bueno, si no te sientes con ganas, no importa, después. Ahí es cuando uno tiene que instruirlo y decirle, a ver, ¿no te sientes con ganas? No es que te sientas o no te sientas con ganas, debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitas tú buscar en todo momento y todos los días de la palabra de Dios, de su presencia, de la oración. Entonces, sujetar esas emociones a la palabra, sujetar esas emociones, no importa cómo yo me sienta, si me siento feliz, si me siento contento, si me siento enojado, siempre va a ser, no hay mejor cosa que hacer como hijos de Dios, que es buscar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sin importar cómo nos sintamos, porque imagínense, nosotros de por sí somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones, pero nuestras emociones siempre van a estar así, a la alta y a la baja. En un momento voy a estar bien y voy a estar toda entusiasmada y sí, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner hablando las cuestiones que nos ayudan y nos edifican como hijos de Dios. Orar, leer la palabra, todo lo que ayunar, todo lo que tenga que ver con mi intimidad, mi relación con Dios. Si yo nada más lo hago de acuerdo a cómo me sienta, no voy a tener un crecimiento ni una madurez espiritual y mucho menos voy a poder controlar esas emociones, porque lo que yo necesito es sujetar esas emociones con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a pasar, ¿verdad?, a la etapa de la juventud. ¿Cómo afectan las emociones a nuestra relación con Dios, hermano Carlos? Hay que buscar de alguna manera llevarlos a los adolescentes a que tengan su encuentro personal con nuestro Señor. Esta parte es fundamental. Lo más pronto posible, si es a los 10, si es a los 12, si es a los 13, llevarlos a que mientras más rápido, más pronto tengan ese encuentro va a hacer que ellos puedan aferrarse, que puedan conocer al Señor, que puedan amar al Señor, que puedan de alguna manera pues ir conociendo un poquito acerca de su amor, de su misericordia, de su perdón, de todas aquellas cosas que experimentamos y que experimentan los jóvenes, ¿no? Pero pasa que particularmente en esta etapa es cuando los jóvenes de alguna manera van a los cultos, van a las actividades, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿No? Y esa es la parte que hay que cuidar y esa es la parte que hay que estar muy pendientes, porque es la etapa en donde ellos pueden decidir de alguna manera si se aferran o si desertan, ¿no? De alguna manera. Si ellos siguen los caminos del Señor, si ellos siguen los caminos que los papás les han mostrado, o tristemente, como he visto y sé de muchas personas, que es el camino en donde ellos empiezan a apartarse. Primero porque no han conocido a Dios en una experiencia personal, porque únicamente conocen al Dios de sus padres, ¿no? Es la única forma en cómo conocen al Señor. Pero si desde muy pequeños ahí los vamos llevando, así que ellos también tengan ese encuentro personal, a que ellos busquen a Dios,
y que no únicamente quede bueno, yo por lo que he visto de mi mamá, de mi papá, sino que yo mismo como joven he tenido un encuentro personal con Dios. Yo creo que eso va a ayudar a la persona que tiene su encuentro personal con nuestro Señor Jesús, que realmente hace y toma la decisión de arrepentimiento, de aceptación a nuestro Señor, de seguirle y de mirarlo como su Salvador. Es ahí donde entonces el joven puede determinar de alguna manera ese beneficio. Es decir, va a seguir al Señor y le va a servir porque se va a enamorar de Él, porque va a ir conociéndolo cada día más, ¿no? Entonces, esa es la parte, creo que esa es la parte fundamental en esa etapa. Ese es, bueno, al menos una parte fundamental en esa etapa. Y, y poco a poco ir, y él mismo cuando existe esta búsqueda con la mente, con el corazón, con toda esa experiencia, con ese encuentro con nuestro Señor, va a resultar benéfico para ellos, porque ellos se van a someter al señorío de Dios, se van a someter a la palabra, se van a someter a al Espíritu Santo, ¿no? Aunque ellos de repente quieran, de repente desbordarse, llevar, hacer algo fuera de lo que está de alguna manera permitido, de lo que el Señor nos marca, nos manda hacer en la Biblia, pues ellos van a tener esa conciencia, ¿no? Pero ya no solamente es una conciencia como algo moral únicamente, sino es una conciencia que el Espíritu Santo de alguna manera les va a ir mostrando y los va a ir guiando en ese proceso. Entonces, puede ser benéfico y trascendental, porque la persona que tiene ese encuentro personal va a seguir al Señor y le va a servir porque lo conoció y porque se enamoró y porque quiere seguir ese camino. Y lo triste es que la persona que no tiene ese encuentro, que mira, ¿verdad? Muchas veces la incongruencia de los papás, la incongruencia de los líderes, nunca han conocido al Señor, porque la experiencia no ha sido de ellos, sino ha sido de las personas que están alrededor. Entonces, es un beneficio el hecho de ese encuentro, porque lo van a servir, porque van a anhelarlo y porque van a van a estar sometidos a la palabra. Están sometidos a la palabra, van a estar sometidos a sus papás, van a estar sometidos al liderazgo, van a estar sometidos a una vida íntegra, ¿no? El Salmo 119 dice, ¿no? ¿Con qué guiará al joven su camino? Con la palabra, ¿no? Entonces, ahí está la parte importante en cuanto a el beneficio o más allá de un estancamiento, yo lo veo que es o permanece o se aleja. Ahí la importancia de que les enseñes a poner la mirada en Jesús y no en los hombres, porque como bien decía, la iglesia puede ser rodeada sonara fuerte, pero algunas personas que tienen el corazón puesto en otro lado, no la mirada en Jesús. Tienen otros deleites, tienen otros fanatismos, y ahí es la importancia de enseñarle a tanto niños como jóvenes a poner su mirada en Jesús y no en los hombres. Y no sé si tenga algo que comentar acerca de eso, hermana Lupita, antes de pasar a la etapa adulta. Bueno, en este caso sí es muy importante lo que acaban de decir los hermanos. Y hay una frase que dice mi pastor, que es más fácil enseñar niños que corregir adultos. Entonces, en la etapa de la niñez es donde podemos enseñar, abordar, ministrar, enseñar, corregir, como dice la escritura en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, ¿no? Y vamos a tener entonces jóvenes o adolescentes ya con una intención de buscar a Dios y someterse en su voluntad. Un adulto, ahí es donde ya viene la pregunta, ¿cómo reacciona un adulto ante sus emociones? Si no fue bien instruido, si no se deja ministrar por la palabra, por más que le insistamos, pues va a ser más complicado. Y puede tener dos respuestas.
o busca a Dios o se aleja. ¿Por qué? Porque puede culpar a Dios de su depresión. Un adulto, un cristiano sí se puede deprimir, como ya lo dijimos, ya se expuso. Puede experimentar soledad, claro que sí. No va a estar exento de esos sentimientos, pero debe de analizar qué es lo que está sucediendo, por qué lo está experimentando. Y entonces puede doblar sus rodillas para clamar a Dios su ayuda y aquí su dependencia total del Señor, o lo contrario, echarle la culpa a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Has herido mis propósitos. La depresión, uno de las verdades de la depresión es que es el ego herido, es decir, no cumpliste mis sueños, Señor, no cumpliste mis expectativas y entonces, ¿no? Mudo mi rostro. Claro que puede suceder eso, pero cuando vamos a la luz de la Escritura, entonces decimos, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres quien me ayudarás y cumplirás tu propósito en mi vida. Entonces, invitamos a todas las personas que están experimentando en este momento a lo mejor sentimientos de soledad, de depresión, que escudriñen su corazón y platiquen con Dios y Él les va a ir mostrando cuál es la situación en su vida, pero a través de la Escritura. Quisiera leer ahí el libro de Colosenses en el capítulo 3, en el verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Me quedo con la última frase. Así como Cristo lo hizo, tú también hazlo. Y a lo mejor la gente no lo entiende, pero Señor, todos los sentimientos que traemos, Él va a renovar nuestra mente y nos va a cambiar la actitud. Eso es verdad, hermanos. Aquí no hay otra ciencia. Dejamos todo al Señor, descansamos en Él, como dice su palabra. Estamos hablando a pueblo cristiano y de verdad va a cambiar todo su entorno biológico y todo su entorno mental aquí. Va a levantarse y decir, pienso diferente, pero no porque me haya ayudado pensamientos motivacionales, sino porque la obra del Espíritu Santo está obrando en mí. Pero depende mucho del cristiano, de la persona, que deje obrar al Espíritu Santo en su vida. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermanos, y aquí vamos a hablar ya de emociones negativas, esas emociones que tal vez nos producen una reacción de enojo o de tristeza o de depresión. Como bien dijimos, no somos robots, somos personas que sienten y que piensan y que están a veces estas emociones nos pueden dominar, ¿no? Entonces, estas emociones negativas, ¿cuáles pueden ser los factores que detonen y dejen que esas emociones nos dominen? Por ejemplo, a veces en los niños, que veo que hacen berrinches así, pero poderosos, ¿verdad? Podemos decirle, porque ya hasta rojo queda del llanto y del grito. Entonces, así pasa igual en algunos adultos y en algunos jóvenes. ¿Cuáles son o pueden ser esos factores que detonen y dejen que esas emociones nos dominen, hermanos? Empezamos con la hermana Lupita, en la Fíjate etapa de la que adolescencia. sin más preámbulo es el corazón pecador. Alguien que se deja llevar por la ira, alguien que se deja llevar por el enojo o se tira la tristeza sin esperanza, es porque en su corazón no hay esta certeza de fe de que el Señor le va a ayudar, de que es normal todo lo que está pasando. Somos seres humanos y así como experimentamos estas emociones, vamos a tener multitud de circunstancias que a veces estamos preparados o no para vivir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ahorita que estamos en época tan difícil, no habíamos vivido algo así en nuestra historia. Bueno, de nosotros hay historia de estos eventos, pero en la época que nos tocó vivir ha sido muy difícil. Entonces, una persona que experimenta estas emociones, si no ha sido enseñada a la luz de la Escritura, porque acuérdense que también en el mundo actual está mucho y está de moda el término educación emocional. Pero aquí la Escritura, más que una educación, nos enseña qué debemos hacer con esas emociones.
Y quisiera leerles ahí en el libro de Filipenses, en la carta segunda a Corintios, perdón, en el capítulo 10, fíjense lo que dice. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Señor nos dice, airaos, ustedes acomplétenle, airaos, pero... No pequéis. Ok, muy bien, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y también dice, si tu enemigo te da una bofetada, ¿tú qué debes de hacer? Con la otra mejilla. ¿No? La otra. O sea, tenemos varias partes de la escritura que nos hace énfasis en estas emociones y cómo debemos responder. También en Filipenses 4:47 dice lo siguiente, hablando de que un cristiano siempre debe estar gozoso. Después de que pasamos este proceso, ese es el punto al que debemos de llegar, al gozo permanente, dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y está con signos de admiración. Después de todo este proceso, ese es el punto al que hay que llegar, ¿no? Al regocijo. Pero alguien que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, como ya han explicado nuestros hermanos, la obra del Espíritu es muy importante. Si no dejamos que Él transforme nuestro corazón ni renueve nuestro pensamiento, no vamos a poder llegar a ese estado. Entonces, es la importancia de responder de una forma que agrade a Dios y como comenzamos este tema, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, aún con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. He visto tal vez jóvenes en los cuales hay a pesar de asistir y escuchar sermones, a pesar de tal vez que ellos se postren a orar, no han podido dominar por completo esto. Hay personas que llegan, jóvenes hablando en específico, que llegan inclusive al suicidio, que se cortan igual, tienen ese problema de cutting o otros tipos de trastornos que llevan a no poder controlar esas emociones. ¿Cuál es ese factor que cree en la juventud detona y deja que esas emociones dominen a estos jóvenes? Mira, yo escuchaba un ratito, hace un momentito a la hermana Lupita, ¿no? Y definitivamente coincido con ello, ¿no? La cuestión del pecado es algo que no nos va a dejar tranquilos, que de alguna manera mientras no llevemos todo eso y vivamos una vida en santidad, mientras no busquemos más la influencia del espíritu que la influencia de la carne, eso va a ser difícil que pueda ocurrir. Con los jóvenes, imaginémonos, ¿no? Pongamos en contexto, todos hemos sido jóvenes, bueno, Pris sigue siendo joven, nosotros estamos un poquito, ligeramente avanzados en esa etapa, pero, pero sabemos muy bien, hemos atravesado por esa etapa y lo que ocurre es que hay mucha influencia alrededor de nosotros, ¿no? El lugar en donde estudiamos, los que estudian, el lugar en donde trabajas, el entorno, el contexto, el ambiente en donde nos movemos, la influencia de las redes sociales, la influencia de los amigos, la influencia de todo lo que está alrededor, es algo que que va afectando a los jóvenes y va de alguna manera detonando los factores. ¿Por qué? Ellos observan cómo actúan las personas que influyen directamente en su vida. Y si las personas que influyen directamente en su vida son personas mundanas, son personas que no conocen a Dios, son personas que se van enfocadas a reaccionar precisamente de esta manera, y lo vemos, hace algunos meses tocamos y vimos y grabamos un video acerca de la música que no le agrada a Dios, la música y la influencia de las redes sociales y todo eso, lo hemos visto en videos anteriores, ¿no? Entonces, toda esta influencia, aunado a que se va estimulando y se va fortaleciendo la carne en ese sentido, pues obviamente alguien les dijo a estas personas, a estos jóvenes, que esa experiencia que ellos han tenido es de alguna manera de liberar esas emociones, pero se están dejando influenciar por ello, se están dejando influenciar por el mundo, se están dejando influenciar por todas aquellas cosas
que son pasajeras de alguna manera, por todas aquellas cosas que tienen un peso de suma importancia. Empiezan a decir, bueno, yo me identifico con la persona que se corta, yo me identifico con la persona que se viste de negro, por ejemplo, yo me identifico con la persona que está siempre deprimida, yo me identifico con la persona que hace tal cosa. Entonces, empiezan su atención, empiezan a verse influenciados por este tipo de situaciones y dejan a un lado, ¿verdad? La palabra, dejan a un lado la palabra y dejan a un lado precisamente lo que Dios ya hizo en su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida, la influencia y el poder del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Entonces, hay más influencia. Entonces, yo por ahí yo creo que llevo esa respuesta, ¿no? Todas esas influencias negativas, todas estas reacciones negativas, viene acerca de esas experiencias que los jóvenes tienen en la parte externa, en la parte de afuera, pero porque no han alimentado el espíritu. Y pasamos, ¿verdad?, a la parte de los niños. ¿Cómo o cuáles son los factores que pueden detonar o dejar que las emociones en los niños los dominen? Como dije al principio, ¿verdad? Hay niños de los cuales no saben de plano cómo controlarse y hacen berrinches así, pero berrinches. ¿Y cuáles son esos factores, hermana Aime? Ahora sí que hay muchos factores en los niños, pero principalmente sus modelos. Ahora sí que los papás somos responsables muchas veces para bien o para mal, de manera positiva o de manera negativa, puesto que ellos todavía están empezando. No les vamos a quitar responsabilidad, por supuesto que no, porque también conllevan una responsabilidad, pero recordemos que en esa etapa es una etapa donde tienen que ser instruidos, tienen que ser guiados. Por supuesto que ese es el papel de los padres, ¿verdad? Y obviamente ahí vemos que la importancia de que los padres busquen a Dios, la importancia de que los padres estén sujetos a la palabra, porque ahora sí que es una cadenita. Si el papá como cabeza de hogar está sujeto a nuestro Dios, a la palabra, si la mamá como mujer sabia edifica su casa, pues muy probable que el éxito en cuestión de cómo van a llevar a sus hijos sea totalmente, porque no son ellos, sino es que ellos están dejando ser guiados por Dios y a la vez ellos van a poder guiar a sus hijos. Entonces, algunos factores negativos sería la cuestión de una mala orientación en casa, que los niños no sean instruidos de la manera como Dios nos manda. Recordemos que los niños son esponjitas y todo van a aprender, todo van a imitar. Es por eso que es muy importante que nosotros como papás o los maestros en la iglesia, estamos hablando en un ambiente cristiano, instruyamos a los niños en el camino de Dios, porque van a ser bombardeados. El enemigo está bombardeando no solo a jóvenes, sino también a niños. Y vemos cada día más que tal cual, no importa si tú te quieres poner el vestido, ponte el vestido. No importa si a ti te gusta el color rosa y siendo varón tú lo puedes poner, te sientes. Incluso a veces los niños ni siquiera tienen la capacidad mental para estar pensando en esas cosas y ya está el bombardeo en las caricaturas, en todas las cuestiones que tienen que ver con los niños ahí. Ya no sabes ni qué caricatura dejar ver a tu hijo porque hay vocabulario que no corresponde a la edad de ellos. Hay escenas donde meten escenas que ni siquiera tienen la capacidad para ver y ahí están despertando la curiosidad de los niños. Es por eso que es muy importante que los papás instruyan a los niños, que revisen qué ven, que revisen con quién se llevan, porque muchas veces yo puedo ahora sí que cubrir a mi hijo en todos esos sentidos. Acá en la casa, estar pendiente de qué ve, estar pendiente de escucha, porque incluso hasta con la música pueden estar expuestos a ciertas cosas. Cuando los niños escuchan ciertas canciones,
pueden estar expuestos a muchas cosas, estar cuidando que todo lo que ellos estén rodeados sea de lo que le agrade a Dios. Si no, eso va a afectar también en su vida. Y qué mejor que nuestro Señor Jesús como nuestro perfecto ejemplo. ¿Qué dice su palabra en el Evangelio de Lucas? Nuestro Señor Jesús crecía en estatura, pero también crecía en conocimiento para con Dios, con los hombres. Entonces, no solamente como papás nos vamos a dedicar a que nuestros hijos crezcan, que tengan una buena ropa, un buen alimento, en lo que están nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero lo más importante es que mi hijo crezca en el conocimiento, la palabra. Todo lo que nosotros hagamos como adultos, los niños lo repiten. Yo con mi primito, así, todo lo que yo hago, él lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene la curiosidad de experimentar lo que las personas están haciendo, ¿no? Le da curiosidad hacer lo mismo, ¿no? Y ahí la importancia de que nosotros hagamos las cosas espirituales, tengamos las disciplinas espirituales correctas para que ellos igual aprendan. Y no importa, ¿verdad?, que seamos primos, sobrinos, ¿no? Todos tenemos la oportunidad de enseñarle a un niño, a un joven, como maestros, como hermanos, como primos. Y hay varias oportunidades que el Señor pone igual ahí para que nosotros enseñemos a otros. Y la última pregunta, ¿verdad?, es algo un poquito especial, porque en la actualidad los cristianos estamos mal, ¿no? Los cristianos estamos siguiendo algo viejo, ¿no? Los cristianos somos los que van contra corriente. Los cristianos son los que tienen ideas retrógradas. Los cristianos son los que estamos ahí mal, siguiendo algo que tal vez no existe. Que los cristianos estamos medios locos, ¿no? En pocas palabras. Y hay muchas ofensas ahora contra los cristianos. Hay mucho ataque a ellos. Ellos pueden ataque en todos los aspectos, porque todas las personas pueden creer en alienígenas, pueden creer en que no hay un Dios, pueden creer en imágenes, pueden creer en todo, ¿eh? Pero una persona que dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, lo atacan inmediatamente y lo ofenden y lo reprenden y lo tachan de loco, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora, en la actualidad, en esta generación, podemos eliminar esas emociones negativas que afectan nuestra vida cristiana? Nos afectan tanto tal vez física, mental y espiritualmente. Porque he visto que muchos dicen, ay, es que me dijo tal, mejor voy a esconder lo que creo para que no me afecte emocionalmente. O voy a tener este amigo, pero no le voy a decir nada conforme a lo que está haciendo, porque pues qué tal si me deja hablar, ¿no? Y dado en todo el aspecto. La hermana ahí me decía, ¿no?, que ahora en los niños están teniendo más ataque en lo que son las caricaturas, y todo, ¿verdad?, con respecto a la ideología de género. ¿Cómo podemos lidiar nosotros como cristianos con esas críticas, con esas palabras negativas que nos dicen y que nos afectan nuestra relación con la hermana Lupita? Fíjate, Prisi, que esta pregunta que estás haciendo es bien interesante porque ahí hay un sentimiento de los que estamos tocando y es el temor, pero el temor al hombre, ya no un temor reverente a Dios, sino en el Señor Jesucristo. Y tener este temor se traduce en me interesa más lo que piensan ellos de mí, acerca de mi persona, y ya no me interesa tanto lo que dice la Escritura ni lo que el Señor piensa de mí, sino porque ellos me están observando, yo debo de entonces ocultar mi fe o bajar la guardia o no levantar la voz, no en discusión, sino en defensa de lo que creemos. Entonces, ahí para primero analizar nuestro corazón. ¿Me da vergüenza decir que soy cristiano? ¿Tengo temor al hombre? ¿Esa opinión de ellos pesa más de lo que dice el Señor de mí? Estoy mal, ¿no? ¿Dónde está cimentada mi fe? ¿Cómo es que estoy
creyendo en el Señor. Probablemente solo tengo una religión forzada por mis padres o por esta situación de educación. Estoy educada en un cristianismo, pero no lo he aceptado como tal en mi vida. Entonces eso va a llevar a que bajes la guardia y este sentimiento te domine, te aleja del Señor y entonces empiezas a guardar silencio, ¿no? Cuando ya hablan de cualquier tema de los que acabas de mencionar, no digo nada, ¿no? Y la palabra nos exhorta a que nosotros seamos los que hablemos, los que prediquemos, los que enseñemos a tiempo y fuera de tiempo. Y si tú estás bajando la voz por el temor al hombre, si estas circunstancias de tus sentimientos te están llevando a no actuar como la Escritura te ha mandado a hacerlo, pues ahí creo que hay un corazón que se debe de analizar a la luz de la Escritura, y para eso están las escuelas dominicales, para eso están nuestros líderes de jóvenes, nuestros pastores. Si notamos estas conductas o que están posteando en sus redes sociales situaciones de esta índole, pues tenemos también la obligación de ir y pedir cuentas, hermanos, qué es lo que está pasando en la vida de estos jóvenes, porque también están a nuestro cuidado. En el caso de los hermanos que son líderes o pastores de jóvenes, pues también pueden tener ahí esta influencia, ¿no? Con la Escritura, y enseñarles que el temor al hombre no es bueno, es pecado, y pues estamos llamados a hacer luz. Fíjese que desde que empezó la pandemia hay algo que ha estado pasando, no voy a generalizar, sino que los hermanos perdieron hablamos en el anterior video, ese primer amor, ese amor, y vemos, ¿verdad? Ahí la reacción de que solo era religiosidad, porque no vemos el interés por asistir ahora que se abrieron los cultos, no vemos el interés de que tengan ese anhelo de servir, o que tal vez entren al culto, aunque sea en línea a la hora adecuada, o tal vez lo ponen ahí, ¿no? Y se van a hacer otras cosas, ¿no? Y es algo que está pasando en las iglesias, y eso involucra, tal vez, dirán, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con las emociones, tiene mucho que ver con lo que yo estoy sintiendo en este momento, qué me está pasando, y como dice, examinarnos a nosotros mismos de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y ahí va esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que eliminar de nosotros mismos, o qué tenemos que examinar de nosotros mismos, como bien decía la hermana Lupita, o qué está sucediendo en mi vida, que no puedo rendirle por completo mi corazón a Dios? Usted, acerca de esto, ¿qué piensa, hermano Carlos? Sí, yo coincido con la hermana Lupita, ¿no? Hay temor, y si es temor, pues es por falta de certeza, ¿no? Un poquito es en quién hemos creído, ¿no? A quién conocemos, en cuanto a quién nos rendimos, ¿no? Nuestro Señor, uno pelea, ¿no? Si nos vamos un poquito a la época de los reyes y de los... no hablo solamente de la Biblia, ¿no? Sino en la cuestión de este estilo de los guerreros y todo esto. Aquellos caballeros, aquellos guerreros peleaban por su rey, ¿no? Y no les daba vergüenza luchar por defender ese reino. Y yo creo que eso es lo que fomentar el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos que fomentar un poquito como se hacía en esa época, ¿no? No nos debe de dar vergüenza de proclamar el evangelio, de poder decir yo soy cristiano, y al Dios, imaginémonos, no imaginemos, sabemos, tenemos certeza de lo que Dios ha hecho. Él mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por aquellos que nos están viendo también. Y entonces, ¿qué amor tan grande tuvo para que yo pueda tener una oportunidad de vivir eternamente, ¿no? Entonces, si Dios fue capaz de hacer eso, nosotros deberíamos de ser capaces, ¿no? De tener esa valentía, de tener esa sed que hemos creído, y defender a nuestro rey,
No hablo de defenderlo, ¿verdad? Ni siquiera con pelearnos, ni siquiera con ponernos al tú por tú con las personas. Hablo de no callar, porque a veces ahorita que escuché a la hermana Lupita, dice, bueno, cuando alguien habla sobre esos temas, callan. Eso sería, creo que eso sería lo menos peor, ¿no? Pero hay personas que incluso se dejan llevar y terminan validando lo que están escuchando, ¿no? Entonces, para mí eso se me hace peor que únicamente callar, porque entonces ya no solamente callo, sino me dejo guiar, me dejo influenciar y ahora resulta que ellos ya me convencieron, ¿no? Ya nos convencieron, ya convencieron a los niños, a los jóvenes, a los adultos incluso, de esa misma ideología. Entonces, esto me lleva a pensar, tenemos que ser valientes y defender a nuestro rey, defender a aquella persona en quien hemos creído, no defender una religión, sino defender la verdad. Dice la palabra, ¿verdad? Que la verdad nos hará libres. Entonces, la única libertad que podemos encontrar es a través de la palabra y a través del Señor. Entonces, tenemos que sentirnos libres para poder hablar con libertad precisamente de esto. Y entonces, una vez que haya esto en nuestro corazón, estemos totalmente convencidos, también tenemos que ser valientes, valientes guerreros, ¿no? Valientes guerreros que defienden a su rey y que no importa si a lo mejor me van a dejar de hablar, no importa si me van a mirar feo, no importa si me van a insultar. Y ahí vuelvo a lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay que enseñarles a ellos quiénes fueron los apóstoles, quién fue el apóstol Pablo, cuánto padecieron los profetas, los apóstoles, cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo. ¿A causa de qué? A causa del Evangelio. ¿A causa de qué? A causa de la palabra. Entonces, lo que nosotros podamos sufrir no es comparable con lo que ellos sufrieron, no es comparable, por supuesto que no. Entonces, enseñarles un poquito acerca de esto y enseñarles acerca de ser valientes respecto a nuestra manera de entender y de ver las cosas. Alzar la voz con respeto, ¿verdad? Siempre glorificando al Señor, no discutiendo, no peleando. Pero si me piden mi punto de vista, pues hablar con la verdad. Muchísimas gracias a los 3 invitados del día de hoy por sus respuestas. Hemos aprendido que nuestras emociones siempre tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, siempre le tenemos que llevar esas emociones a Dios para poder tener un completo dominio propio, igual que tenemos que examinar nuestros corazones, qué estamos viendo igual, qué estamos escuchando, porque todo lo que nos rodea afecta cada emoción que sentimos en nuestra vida. Muchísimas gracias, hermana Lupita, por estar aquí con nosotros en el canal, por aceptar estar hablando aquí esta noche. Nos extendimos mucho, pero pues fue un gozo, ¿verdad? Como bien hablamos, estar aquí escuchándonos, algo cansado, lo sé, pero pues fue de bendición para nuestra vida y y será, ¿verdad?, de bendición para las personas que nos escuchan. Yo lo creo. Dios puso en mi corazón invitarla y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, hermana Priscila, hermana Ime, hermano Carlos, por la invitación. De verdad, estoy más que contenta y esperamos que esto que escuchen nuestros hermanos sea de bendición para su vida, que así va a ser. Y pues solo quisiera despedirme con la palabra del Señor ahí en Romanos 12, dice que así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Experimentamos emociones, ya vimos cuáles son, pero que en esta vivencia podamos llevar cada una de ellas a la luz de la Escritura y podamos responder a la altura de hijos de Dios. Ya no podemos actuar como alguien que no conoce. Si estamos tristes, deprimidos, es normal, no se espante, sino analice su corazón y ríndalo al Señor y Él le ayudará a salir a flote de estas situaciones. Muchas gracias, hermanos. Amén. Muchísimas gracias por esa hermosa conclusión.
Y muchísimas gracias a ustedes que ven este video. Siempre lo hacemos con muchísimo amor y con muchísimo cariño para ustedes, para que todos, ¿verdad?, salgamos edificados en este camino, en esta batalla que estamos viviendo hoy en día. Y esperamos que haya sido de bendición para su vida y nos vemos en un próximo video.